¿Qué tal, compañeros? Saludos a todos. En esta ocasión vamos a ver las medidas de tendencia central o vamos a ver todas las medidas para estadística descriptiva, pero vamos a comenzar con estas de tendencia central. Se llaman medidas de tendencia central porque lo que vamos a buscar es un valor que esté en el centro eh, de estos valores y que pueda representarlos a todos ellos. Estamos hablando de datos no agrupados, compañeros. ¿Sí? Esto es muy importante. Estamos hablando de datos no agrupados. Normalmente todo el conjunto de estas medidas de tendencia central se les llama promedio. Esta en particularmente, que es la con la que vamos a empezar, que sería la media aritmética, que es un nombre más correcto, y que se representa con una X y una barra. En ese sentido, si podemos observar aquí la fórmula, nos vamos a dar cuenta que esto es algo que hemos hecho todos los días y que esta medida de tendencia central es muy familiar para todos nosotros. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que lo que tenemos que hacer nosotros con estos números que están aquí es hacer una sumatoria de ellos. Entonces voy a tener el 5 más el 8 más el 5 más el 7 más el 6 más el 5 más el 8. Y luego, si volvemos a la fórmula, si la vemos por aquí, me dice que todos estos números, después de haberlos sido sumados, los tengo que dividir entre el número total de elementos que están en estos datos, entre el número total de datos que están en este conjunto que no está agrupado. Entonces vamos a contar, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 números. Entonces, todo esto lo voy a dividir entre 7. Como verán, es un cálculo muy sencillo y que hemos hecho por ahí en más de una ocasión. Piensen ustedes en el promedio de sus calificaciones, por ejemplo. Cuando ustedes llegan de la preparatoria, no les piden todas las calificaciones que han obtenido durante todos esos años, sino se les pide un promedio, es decir, un valor que sea representativo de todas ellas. Bueno, si hacemos las operaciones, resulta que esto me va a dar 6.2857. Entonces, para referirme a todo este conjunto de números, este conjunto de datos que no están agrupados, yo puedo decir que un valor que los representa es el 6. Y si lo vemos, tenemos valores que van de 5 a 8, por ahí el 7, 6. Entonces, el valor que estaría en medio sería justamente un 6.2857. Ahora, vamos a ver otra media, que en este caso sería la media geométrica. La media geométrica nos dice que vamos a hacer algo similar aquí, si esta la representamos con una G, pero miren, a lo mejor no es muy familiar este símbolo de aquí para ustedes, pero es muy sencillo. Este símbolo a veces le llaman ρ y así funciona similar al de la sumatoria, pero en este caso lo que vamos a hacer es multiplicar. Entonces, me dice que vamos a multiplicar estos números que están aquí, este mismo conjunto, pero en lugar de ahora de ir sumados, ahora van multiplicados. Entonces sería 5 por 8 por 5 por 7 por 6 por 5 y por 8. Pero también me dice que esto va a ir a una raíz y el índice de ese radical va a ser ese conjunto de datos, el número de datos. Entonces, de la misma forma que aquí fue un 7, aquí sería raíz séptima, no cuadrada ni cúbica, sino raíz séptima, porque tengo 7 datos, de el resultado de esta multiplicación. Una vez más, esto es aritmética, de tal manera que no debe ser complicado y nos da un
valor de 6.1585. ¿Sí? La otra medida que vamos a ver es muy similar, es otro tipo de media, pero que en este caso la vamos a llamar media armónica. Y esta la vamos a representar, la pueden representar con una A o también se representa con una H, supongo por el inglés por harmonic. Y bueno, lo que tenemos aquí es que esta se puede, digamos así, representar o se puede expresar como el inverso de esta medida aritmética. Si ustedes se fijan, las fórmulas tienen similitud. Nada más que ahora, digamos aquí, lo que se va a dividir es el total de datos entre, ¿sí?, la sumatoria, pero de los inversos. Entonces, si ustedes se fijan, es muy similar. Podríamos decir casi que es un inverso de la media aritmética, aunque no es como tal el inverso, ¿eh? Ahorita vamos a ver que tiene sentido. Entonces, ahora lo que voy a hacer es la sumatoria, pero no de los números, insisto, sino de los inversos de sus números. Entonces sería no entre 5, sino un quinto más, no un 8, sino 1 entre 8 más 1/5, es decir, todos los mismos, pero sus inversos, más un séptimo, más, que sigue un sexto, más un quinto, más un octavo. Y esta sería la media armónica. Y nos da un total, haciendo ya las operaciones, de 6.0369. Hay dos, hay dos valores que me interesa recalcar aquí que no están en las fórmulas, que también son importantes. Uno sería la moda, que otra vez es una palabra de la estadística con la que estamos muy familiarizados. ¿Y a qué le llamamos moda? Pues es a lo que la gente más escucha, lo que la gente más viste, lo que podemos ver en la calle. Si vemos muchas personas con un cierto tipo de pantalón o cierto tipo de camisa o cierto tipo de vestido, podemos decir que eso es lo que está de moda. De la misma forma, en nuestros datos no agrupados, la moda va a ser aquel dato que más se repite. Entonces, en ese aspecto, lo que tenemos que hacer es hacer una revisión de esos datos y podemos ver claramente que tenemos un 5 aquí, otro 5 aquí y tenemos un 5 más por aquí. Entonces, creo que con esto podríamos establecer que la moda, en este caso para nosotros, sería 5. Y nos falta otra medida por ahí que es muy importante, que es muy interesante, que es la mediana. La mediana como tal es, es por ahí un poquito engañosa, lo vamos a ver más adelante, porque al mismo tiempo es una medida de tendencia central, pero al mismo tiempo también es una medida de posición. ¿A qué nos referimos? A que lo que yo voy a hacer aquí es, voy a reorganizar los números de menor a mayor. Entonces tendría 5, tendría otro 5, tendría un 5 y seguiría un 6
un 7, un 8 y otro 8. Verificamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, que son los que tengo acá arriba, y están organizados. De tal manera que podemos ver que el valor central, ¿sí? El valor que está en medio de todos los datos, en este caso, resulta ser este 7 de aquí. Entonces, nuestra mediana sería precisamente ese valor que está en medio. Si revisamos, compañeros, estas medidas de tendencia central, esta, salvo tal vez la moda, todas son muy similares. Entonces, ¿para qué se proponen tantas medidas de tendencia central? ¿Para qué usamos tantas medias? Vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a ver el efecto. Entonces, aquí está. Aquí tengo otro conjunto de datos agrupados, que es exactamente igual a este. Tienen los mismos datos y aquí están calculadas sus medias aritmética, geométrica, armónica, mediana, ¿sí? Aquí están todos. Ahora, aquí el asunto es, voy a cambiar este último dato de aquí. Este último dato lo voy a cambiar y en lugar de ponerle 5 le voy a poner 15. Y lo que vemos, compañeros, es que si ustedes se fijan, estas medidas, la aritmética, tiene una gran variación en sus valores, porque está muy influida por este dato que acabo yo de corregir aquí. Entonces, el problema que tenemos con el promedio es que un valor muy grande o un valor muy chico es muy sensible, ese promedio es muy sensible. Entonces nos cambia todo. Si ustedes se fijan, la diferencia es de 1.1 más o menos. En cambio, por ejemplo, en la media armónica, haciendo lo mismo, la diferencia apenas es de 0.4. Es decir, que no se deja influir tanto, por un valor muy grande o un valor muy chico dentro de este conjunto de datos agrupados. Entonces, para eso es que tenemos o es la intención de hacer todas estas operaciones para que cuando nosotros tengamos datos, en este caso, pues es un conjunto muy chiquito de datos y todos los datos son muy homogéneos, todos son enteros, todos son positivos, todos los datos son más o menos en el mismo rango, pero si tenemos una muestra muchísimo más grande, muy homogénea, pero que de pronto tenemos uno, dos o tres valores que son muy altos o que son muy bajos, nos convendría en lugar del promedio usar alguna de estas otras medidas de tendencia central que acabamos de conocer. Y ese sería el motivo. Y con esto terminamos esta clase asincrónica, esta clase por video. Y cualquier otra duda, ya saben, por la plataforma, por el correo y desde luego en la clase sincrónica que vamos a tener en la videoconferencia. Muchas gracias, compañeros.